¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Bueno, espero no arrepentirme, pero he decidido contarte el coche en estático aquí, en este lugar. Lo digo por el ruido que puede haber y la gente que, aunque estamos trabajando, se dedica a hacer ruido. Es anecdótico. Estoy aquí porque es muy chulo este lugar, este hangar. Estamos aquí rodeados de aviones y también, como puedes ver, de todos los Peugeot 3008 y además en todas las versiones que hay de colorines, ¿no? Tenemos 6 colores y la verdad es que da mucho gusto, es muy interesante poder estar rodeado de coches y contártelo aquí con espacio y con luz, ¿no? Que a veces es complicado, con luz natural me refiero. Bueno, nuevo Peugeot 3008, el E3008, que es el que te voy a enseñar, que es el que nos han prestado para esta presentación, pero el 3008, una de las cosas interesantes e importantes que trae es que es multienergía. Es decir, que va a haber versiones eléctricas, va a haber versiones térmicas y va a haber igualmente también una versión híbrida enchufable, que esa no es tan conocida porque se ha hablado mucho de la plataforma nueva de este coche, la STLA Medium, una plataforma de coches eléctricos que va a abarcar en todo el grupo Stellantis prácticamente todos los planetas que orbitan a través de esta constelación de marcas, especialmente en los Estados Unidos, y esa plataforma justamente es la que permite que un Peugeot 3008, que es bastante llamativo, vaya a llegar o pasar incluso de los 700 kilómetros de autonomía según el tipo de conducción. Pero sí, también hay versión térmica. Para empezar, los datos básicos del coche que tienes que conocer es que la versión híbrida ligera, que es la que más se va a vender con diferencia en España, viene con bastantes novedades. Estamos hablando de una versión de 136 caballos con esa nueva microhibridación que le ha puesto el grupo Stella a todos sus coches, el grupo Stellantis, y que tiene un motor eléctrico que es algo más que un apoyo, llega hasta los 28 caballos de potencia pico, y le va a dar unos consumos bastante bajos, 136 caballos, pues lo mínimo para poder mover esta carrocería de una manera decente, podríamos decir. Cambios, es el motor 1.2 PureTech, como bien sabes, de 3 cilindros, pero ahora ya lleva cadena de distribución en lugar de correa, nos quitamos de encima toda la basura de la correa húmeda que ha ocurrido en el pasado, e igualmente también otro cambio llamativo e interesante es que Peugeot abandona la caja de cambios EAT de 8 relaciones, la de convertidor de par de toda la vida, para centrarse en una de doble embrague, una caja de doble embrague de 6 relaciones. Un cambio importante. Como digo, después del verano se va a anunciar una versión híbrida enchufable que es muy importante. Como en los últimos motores de la casa, es un 1.6 turbo, pero que en este caso va a tener una batería por encima de los 20 kilovatios hora. Y eso significa que si lo hacen bien a la hora de desarrollar la eficiencia del producto, que se supone que sí, ese coche debería de pasar de los 90 kilómetros de autonomía, con lo cual ese híbrido enchufable podría tener, si pasa de los 90 kilómetros de autonomía, la misma ayuda, el mismo dinero de ayuda, esperemos que se mantengan las ayudas después del verano, que tendría un vehículo eléctrico porque técnicamente va a ser considerado igual. Eso será, como digo, la última versión que salga después del verano. Antes de eso, ya están disponibles las primeras versiones eléctricas. Va a haber una, la de 700 kilómetros de autonomía, ahora te hablo de eso, que va para la segunda mitad del año igualmente, pero va a haber 3 versiones eléctricas esencialmente. 2 versiones con la batería de 73 kilovatios hora de capacidad, una con un único motor que da 210 caballos y es tracción delantera, otra bimotor con 2 motores, uno delante y otro detrás, por lo tanto 4x4, 320 caballos de potencia, unido a 73 kilovatios hora de capacidad. Y por último, como digo, una versión que estaría de una manera intermedia en potencia, 230 caballos, siempre cuando lleva un único motor es delante, la propulsión, 230 caballos y la batería de 98 kilovatios hora, que está todavía pendiente de homologar en lo que se refiere a la autonomía definitiva. Stellantis siempre ha anunciado que su objetivo era los 700 kilómetros con ese coche. Vamos a ver a qué precio sale ese vehículo y si consiguen los 700 kilómetros de autonomía, pero sería un auténtico bombazo, un puñetazo encima de la mesa, porque el fabricante francés sería el primero que en un coche de esta categoría y además europeo mete una batería tan grande. Bueno, ya haciendo un repaso bastante interesante y largo a lo que son las motorizaciones y las versiones multienergía, el coche míralo tú mismo, aquí delante lo tienes, son 4,54 metros, son unas formas que puedes ver y una estética que viene heredada de la línea de diseño del Peugeot 408 que te contamos el año pasado y que ha generado bastante ruido y bastante interés en el mercado, ¿verdad? Es un coche que llama mucho la atención y de hecho Peugeot sigue esa línea ahora con mayor altura, lógicamente esto es un SUV, con 1,68 de altura en la parte más alta del vehículo, aquí no hay barras y como puedes ver que en esta versión de lanzamiento lleva ese color tan emblemático que inauguró el 408 e igualmente también este diseño de las llantas que es un poco lo que le ha dado personalidad a este coche y a esta versión. Estamos hablando de un color que este es el que más llama la atención y el que nos han dejado y el que vamos a estar probando hoy
para podértelo contar con todo lujo de detalles. Lleva muchas cosas nuevas en el interior de diseño también, es súper importante la evolución que han hecho del iCockpit y eso lo vas a ver a continuación si te quedas conmigo. Y por cierto, ya lo sabes, si no lo has hecho antes, suscríbete porque aquí te contamos todos los coches antes que nadie o al mismo tiempo que los primeros, y además intentamos darte información absolutamente imparcial y ver absolutamente todo lo que encontramos. Bueno, a mí me llama mucho la atención, sobre todo al margen del frontal, que es lo que todo el mundo mira y más le interesa, ¿no? La parte trasera, fijaos la cantidad de aristas, de ángulos, de módulos, de bloques que entran y salen para darle, este bloque del coche creo que es muy significativo, la cantidad de elementos que hay de diseño aquí detrás para darle al coche ese aspecto macizo y escultural, que es lo que quiere transmitir Peugeot con las versiones de este coche, de este nuevo 3008, que hoy la versión que te voy a contar es la eléctrica porque es la única que tenemos disponible en la presentación. Y hablando de versiones eléctricas, antes de meterme en el interior y que mientras tanto tú espero que te estés recreando con la visión del coche, un detalle importante, a nivel de habitabilidad, ¿cómo estará? Es el coche familiar por excelencia de Peugeot en ventas, el 3008, tiene 2,73 de batalla, una batalla que, como digo, sirve y una plataforma para el motor de combustión interna y el motor eléctrico, las versiones eléctricas con batería. Ahora te voy a enseñar cómo queda la plataforma SLTA Medium desnuda en una maqueta que tenemos aquí a tamaño 1:1 y con ese 4,73 de batalla, que no está nada mal, en un coche de 4,5 metros, pues el espacio para las piernas atrás debería de ser suficiente para que dos personas como mínimo pudieran viajar con holgura. Y hablando de viajar, el maletero. Hay un maletero de un tamaño bastante grande que, como veis, el botón está oculto aquí debajo, motor eléctrico. Es un maletero muy amplio, la verdad es una de las grandes ganancias que tiene este coche en esta versión. Ahora lo vamos a comprobar. Son 520 litros de capacidad que van a tener exactamente igual las versiones eléctricas y las versiones térmicas. Solamente hay una diferencia y es que la versión que lleva dos motores eléctricos, la versión 4x4, pierde 50 litros, baja a 470 precisamente por todos los elementos del sistema eléctrico que tiene que tener aquí detrás, debajo del maletero. Ya veremos si la versión híbrida enchufable tiene un maletero similar, todavía no lo sabemos, ese coche todavía no se ha comunicado en cuanto a capacidades, así que si te parece vamos a dar un salto al interior, vamos a darnos una vuelta con el E3008 y vamos a ver exactamente qué tal va esta máquina. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Hola. Bueno, ya ves, un ángulo de apertura de la puerta que está bastante bien. Solamente hay dos niveles de acabado. Vamos para adentro. Allure para los amigos y GT. Este es el GT. El GT lo reconocerás por detalles en el exterior, como por ejemplo el escudo que lleva en los laterales de Peugeot. Y estos asientos, unos asientos con un aspecto espectacular, imponente, que mezclan piel vuelta con piel estándar, que entiendo que será sintética, como se le llama ahora, a la no piel. Y un interior de un coche que, bueno, yo creo que junto con el diseño del exterior es la gran apuesta de Peugeot, seguir haciendo del 3008 un coche absolutamente diferencial en el diseño. Y aquí hay una currada en el interior con la última generación del iCockpit, la primera vez que tenemos este tipo de pantalla en el coche y una reorganización completamente nueva de los mandos que merece bastante explicación. Así que voy para adentro y de paso me siento y te cuento qué es lo que veo y lo que siento aquí dentro. Lo que no cambia, hablando de sentir y de ver, como ves, es la idea de llevar el volante pequeño y de llevarlo en una posición más baja. Yo ya lo tengo aquí preparado para mi conducción habitual. El mismo volante pequeño al que estamos acostumbrados, pero con una nueva generación de botones que puedes pulsar y que, aunque parezcan táctiles, realmente no lo son, son botones con pulsadores. Agrupado a un lado, en la parte izquierda, tenemos los asistentes de conducción, a la derecha sistema multimedia y teléfono, e igualmente también, bueno, pues el remate del acabado GT aquí delante. Vamos a ponernos en situación. Bueno, lo que llama la atención con mucha diferencia, de todas las cosas que hay unas cuantas, evidentemente es esta pantalla. Una pantalla que ahora, según el acabado, es una pantalla completa, flotante, de 21 pulgadas, o dos pantallas en el acabado Allure,
que se juntan en la misma plataforma. Flotante porque desde aquí, desde mi punto de vista, tú mismo puedes comprobarlo, tú misma, la pantalla parece que está flotando en el aire. Realmente no se ve desde aquí el soporte, te tienes que asomar por detrás para poder ver dónde está sujetada. Y detrás de la pantalla, además, tenemos aquí un bafle gigante que hace, bueno, pues que Peugeot haya tomado la determinación con este efecto visual de la pantalla flotante de ponérnosla aquí delante. Vamos a ver ahora a la hora de conducir, porque a mí verdaderamente como que me abruma un poco, ¿no?, este pedazo de pantallón encima. Es una pantalla muy llamativa, tenemos todos los mandos de la climatización puestos en la parte de la derecha, es completamente táctil. Lo que sí que tenemos es lo que llama iToggle Peugeot, que son estos botones que hay aquí debajo, que no son botones convencionales, sino que son pantallitas. Además, hay dos ristras y aquí podemos acceder, en lugar de tener que acceder aquí a la pantalla, de una manera rápida a todas las configuraciones del coche, al sistema multimedia, a la navegación, a la climatización. Directamente el botón del clima está aquí, no tienes que ir andando por aquí buscando para tocar. En definitiva, facilita mucho el acceso a la pantalla y a los distintos elementos de la pantalla, tener estos botoncitos aquí abajo, que igualmente son completamente configurables y que además dan acceso también a las aplicaciones que te ofrece la marca, y en añadido también el mirror screen, es decir, el sistema que permite proyectar tu teléfono directamente en la pantalla del coche. En definitiva, y para que no nos volvamos locos, simple y llanamente lo que ha hecho Peugeot es partir en dos las pantallas táctiles de toda la vida y ponerle muchos accesos directos aquí debajo para que te sea más fácil llegar a los sitios y más operativo. Luego tenemos la instrumentación en esta pantalla, una pantalla enorme, como puedes ver, para la instrumentación, que ocupa más de 10 pulgadas y donde vamos a tener información de la batería, de la autonomía, de los sistemas de asistencia a la conducción, el nivel de retención que hemos elegido con las levas del volante, consumo, un ordenador de a bordo, y además nos permite igualmente también tener indicaciones de la navegación directamente aquí, independientemente de que en la pantalla principal tengamos o no la navegación en ese momento activada mediante estos botoncitos, que, como digo, además tienen la ventaja de que tú los puedes configurar, puedes añadir o quitar los botones que desees para determinadas funciones del coche que son configurables puramente a medida. Esto ya es una cosa que los coches de Peugeot venían trayendo en las últimas generaciones. Otro cambio importante, muy importante. Bueno, pues toda esta gigantesca plataforma, como ves, normalmente los fabricantes de coches con sus modelos más modernos y avanzados tienen dos soluciones. O te dejan todo esto al aire para dejar aquí huecos suficientes para colocar bolsos o similares, o directamente te colocan una plataforma con una cajonera, que es lo que ha decidido hacer Peugeot para de esta manera darle un diseño especial por debajo de la parte donde están los botones en forma de pantalla. Antes de meterme en temas de cajones y alojamiento, permíteme que te muestre y que te explique qué pasa por aquí encima. Lo primero de todo, y muy importante, es que el cambio, que sigue siendo el mismo que el de los coches del grupo y de Peugeot, se ha colocado en esta zona, justo al lado del botón de arranque. Para mí tiene todo el sentido del mundo y es más cómodo e intuitivo andar haciendo esto que no andar buscando por aquí abajo la palanca de cambio. Para mí es un acierto, aunque sigue siendo la misma palanca de cambio pequeñita de Peugeot. Y luego tenemos aquí esta forma angular con una ristra de botones, que para mí es un poco lo menos conseguido desde un punto de vista de la ergonomía. Especialmente yo iba conduciendo hace un rato con sol, con las gafas de sol puestas, que las llevo aquí guardaditas en este cajón. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que los botones más al fondo, porque están debajo de esta plataforma, quedan un poquito en sombra, ¿no? Y durante el día, por la noche está retroiluminado esto, durante el día el botón este de climatizador al máximo no acababa de verlo. Bueno, es un pequeño detalle de diseño. Estos botones son accesos rápidos a funciones de desempañado de la climatización, apertura o no del aire, entrada desde fuera para recircular el aire o no recircularlo. En definitiva, accesos directos a la climatización que se han colocado en este punto, e igualmente también por encima una repisa, que en este caso me parece un acierto desde el punto de vista de diseño. Ya ves la cantidad de detalles, de líneas, de distintos tipos de materiales, retroiluminación en esta zona que durante el día no se ve muy bien, pero que por la noche brilla como si fueran estrellas, estos puntitos retrofluorescentes. Y la plataforma para dejar el teléfono móvil a cargar justamente aquí debajo, ahí la ponemos. Durante toda la prueba lo llevo ahí cargando, no se ha movido, lógicamente es una base de goma y está diseñada perfectamente para la función que cumple. Bueno, y aquí debajo estábamos hablando de los cajones. ¿Y por qué ha hecho esto Peugeot? Bueno, pues ha hecho esto porque fíjate de qué manera ha resuelto el asunto de tener aquí un espacio de almacenamiento. Tenemos los dos portavasos en esta zona, tenemos aquí un espacio de almacenamiento profundo que no llega hasta el fondo, no llega hasta abajo, lo vas a poder ver. E igualmente también las dos tomas de carga con cable, que son USB-C, una para el teléfono móvil, otra para cargar a mayor velocidad. En definitiva, están colocadas ahí y tú puedes llevar abierto o cerrado el cajoncito. Y luego aquí tenemos otro cajón también con
una pequeña plataforma para colocar objetos que puedes mover o que puedes quitar directamente, y un cajón profundo en el que puedes colocar bastantes objetos, botellas, la comida, una bolsita con comida, en definitiva que hay un poquito más espacio que en ese cajón. Otro detalle de diseño interesante que me parece que tiene el coche, al margen, como ves, la mezcla de la gigantesca plataforma de la pantalla en negro piano que aparece en algunos sitios, mezclado con la tela, que es algo que se lleva otra vez y que la verdad es que mola bastante, es que me gusta el rebaje que le ha metido aquí Peugeot a la parte del acompañante, un rebaje que hace que tengamos un espacio extra para las piernas. Fijaos el acabado en diagonal, este corte en curva que tiene la guantera un poco más acusado de lo normal, y al final son centímetros. Fijaos qué forma más extremada en curva que tiene la guantera. Al final son unos centímetros que ganamos para las piernas del acompañante, que no están nada mal vencidos, no están nada mal ganados. Y bueno, y en resumen, pues un diseño desde luego súper tecnológico, hasta cierto punto yo diría que galáctico, que últimamente estamos viendo en algunos coches una apuesta radical por el diseño interior, en otros coches una apuesta por la modestia y por la discreción. Desde luego no es la idea de Peugeot en un coche como este. Es un coche que pretende ser teatral absolutamente, que cuando entres dentro te quedes flipando, te quedes boquiabierto y como que tengas la sensación de que estás conduciendo un coche del futuro, ¿no? Fíjate en el detalle de cómo tiene también en el acabado GT una sujeción para los muslos del coche bastante pronunciada para que te encajes aquí dentro, algo que no es tan habitual, y unos reposacabezas que son de 2 piezas, algo que tampoco es tan habitual. Bueno, y dicho todo esto, solamente me quedan por mostrarte 2 cosas. Espero que este repaso te haya resultado lo suficientemente profundo. Yo creo que no me dejo nada por contarte aquí en el interior. Como te digo, mi sensación psicológica inicial, voy a estar en este coche subido 3-4 horas hoy, es de abrumación por la cantidad de elementos, de pantallas. Todo es envolvente, desde luego en parado el conductor lo ve perfectamente. Vamos a ver cómo funciona todo esto en marcha. Bueno, y el otro elemento que destaca en el interior sin duda es este pedazo de techo de cristal que tenemos aquí encima nuestro, que está dividido en 2 hojas con un pilar por la parte central. Tiene más anchura, más espacio, al menos visualmente lo parece. Habría que sacar el metro en la parte trasera, que es donde me gustaría meterme ahora mismo para ver qué tal se habita ahí detrás y ya sacar unas conclusiones finales del coche. Bueno, pues aquí lo tengo. La sensación que tengo desde fuera del coche todo el rato, cuando lo estoy viendo, abriendo puertas y demás, es que me estoy enfrentando a un Peugeot 408 elevado, ¿no? Es una sensación psicológica porque el diseño se parece bastante, aunque este es todavía más musculoso y más alto, ¿no? Bueno, vemos que hay un buen escalón para subir a las plazas traseras. Voy a hacerlo, voy a meterme dentro. Los asientos delanteros parece que tienen hueco para poder colocar las piernas ahí detrás. Me voy a poner el reposacabezas en mi posición habitual y bueno, pues sí, una de las ventajas que tienen los coches con carrocería sobrelevada o sub, en el caso de ser coches eléctricos, es que justamente el problema de la banqueta trasera en estos coches no está tan acusado, ¿no? Y en este vehículo yo creo que aquí detrás se está bastante bien y no tenemos una angulación muy acusada de las piernas. Si acaso la tuviéramos, el hecho de poder meter un poco los pies por debajo hace que el espacio aquí detrás pues sea bastante agradable. Tenemos 2 salidas de aireación. No podemos controlar la climatización, pero sí el chorro de aire que nos sale, e igualmente también por la franja baja nos han obsequiado con una toma de 12 voltios, 2 tomas USB-C y un pequeño cajoncito para poder colocar ahí cualquier objeto que deseemos. Como ves, el suelo es prácticamente, prácticamente tiene pues 2 centímetros de resalte en la parte central, pero es casi plano, lo cual resulta bastante apropiado para colocar a una persona en la tercera plaza para lo que no se le ha dedicado un cariño especial para los ocupantes. Nos han colocado aquí un reposabrazos gigante con 2 portavasos, como puedes ver. Esta va a ser la utilización habitual del coche y bueno, pues en definitiva está pensado para llevar a 4 personas, como ves, aunque pueden ir 5. Para ir 5 precisamente me voy a poner en la plaza central. Como tenemos este suelo plano, bueno, pues una persona que vaya aquí en el centro, eventualmente, si lo que lleva a los lados no es muy voluminoso, va a poder ir medianamente cómodo, cómoda, ¿no? La cuestión es que precisamente el respaldo con ese reposabrazos gigante con portavasos no es muy agradable de cara a tener aquí la espalda detrás mucho tiempo en este caso. Bueno, pues aquí tenéis un E3008 versión real y la maqueta del coche despiezado para poder conocer un poquito mejor los secretos de su plataforma. Es muy interesante, así como características básicas, si me acompañas un poquito que te explique, tenemos que todas las versiones que llevan 2 ruedas motrices, Stellantis ha decidido, en este caso Peugeot, darle tracción delantera a los vehículos, de tal forma
que cuando hay 4x4 es porque se ha colocado un motor en la parte trasera. Está diseñada esta plataforma intermedia para coches haciendo números redondos de entre 4,5 metros y 5 metros de longitud aproximadamente. Aquí va a estar colocada y, como digo, en las versiones con 4 ruedas motrices, el motor eléctrico estará también en la parte trasera, el segundo motor eléctrico, con potencias de entre 160 y 285 kilovatios de potencia. Este es el caso. En este caso tenemos una plataforma con 2 motores y, por lo tanto, 4 ruedas motrices. Una de las cosas interesantes también de esta plataforma precisamente es el paquete de baterías. En este caso, como ves, tenemos un paquete de baterías con 8 módulos que están colocados de manera paralela y hasta 100 kilovatios hora de momento son capaces de ser empaquetados en el interior de esta plataforma. Una plataforma, por cierto, que tiene una característica muy importante. Primero de todo, está diseñada, según Peugeot, para que el día de mañana estos coches, si se cambia la química de las baterías, si se cambia la química del ánodo y del cátodo, van a poder seguir fabricándose y es completamente aparejada a cualquier tecnología futura de baterías que pueda aparecer en el mercado. La segunda cuestión importante es que las baterías de este coche se van a construir, se van a fabricar en Europa y concretamente en Francia. Al igual que sus competidores en Peugeot, están haciendo un plan muy potente para que los coches, se supone que de mayor valor agregado, se fabriquen dentro del país, por eso son fabricantes franceses, fabrican dentro del país, y hacer una apuesta por el producto local, y por eso también Francia está poniendo tantas pegas a los coches que vienen de fuera de la Unión Europea. Son unas baterías que vienen construidas a 3 bandas. Está implicada Mercedes-Benz, está implicada Peugeot y está implicada Total. Es uno de los primeros coches eléctricos europeos que va a llevar baterías europeas, lo cual es una muy buena noticia, que se hagan en este caso en Francia. El coche, a nivel de capacidad de carga, con esta plataforma, tiene entre 11, que son de serie, y 22 kilovatios de potencia asimilable en corriente alterna. Los 22 kilovatios son siempre opcionales, tendrás que pagar un extra por llegar a esa potencia de carga en AC. Y en corriente continua el coche es capaz de cargar hasta 160 kilovatios de potencia, lo cual ya es un pico interesante para estos tamaños de batería y te da una velocidad de carga, por lo que estamos viendo, bastante rápida, bastante acelerada para lo que estamos normalmente comprobando en automóviles de este tipo. Sí es cierto que tampoco es una potencia récord, pero está bien, ya son cifras que si tienes un cargador de 100-150 kilovatios vas a poder aprovechar en buena medida. Y por último, es una plataforma, lógicamente, además de escalable, que está adaptada a las últimas tecnologías. Eso hace que también este coche tenga capacidad de tener actualizaciones OTA, actualizaciones del software de una manera absolutamente remota y, en definitiva, adaptarse y poderse beneficiar de todas las mejoras que se le hagan en el producto en el futuro sin tener que pasar directamente por el taller, por el concesionario. Es muy interesante el trabajo que ha hecho Stellantis a la hora de desarrollar esta plataforma en la que es multienergía, pero en lugar de partir de una plataforma de un vehículo de combustión, se parte del diseño de una plataforma de un vehículo eléctrico a la que luego se le añade un motor de combustión. Por eso la batería, tanto en la versión híbrida enchufable como en la versión híbrida ligera, van colocadas igualmente en el piso. En el caso de la batería híbrida ligera es directamente una batería que va colocada bajo el asiento del conductor. Como se explicaba, el coche está preparado para recibir nuevas combinaciones de química en el futuro e igualmente también cuenta con entre 11 y 12 paquetes de baterías que se pueden reemplazar fácilmente. Según ellos, no hay ningún tipo de pegamento en esta batería estructural. Una cosa llamativa y hasta un cierto punto un poco extraña es el asunto de que la bomba de calor en este coche es opcional en algunos mercados, en otros viene de serie, como son los mercados nórdicos. En el español está confirmado que si quieres bomba de calor tendrás que pagar un extra. En todos los casos, la plataforma está preparada para funcionar a 400 voltios, que según Peugeot es el mejor compromiso para tener un precio-producto interesante en el mercado. Recordamos que marcas como Tesla siguen manteniendo los 400 voltios, aunque otros ya están saltando a los 800. El coche tiene una infinidad de servicios online a través de la aplicación e igualmente también tienen lo que llaman Trip Optimization, un sistema que te permite planificar los viajes de manera que el coche tiene en cuenta todas las variables, dónde tienes que parar para cargar el vehículo para tardar lo mínimo posible durante el trayecto, optimizando las paradas así como el tiempo de las mismas, un sistema que además es capaz de calcular la autonomía del vehículo hasta llegar al punto que le has marcado de destino, teniendo en cuenta incluso las irregularidades del terreno o lo que es lo mismo, si vas a ir cuesta arriba el coche va a gastar más y eso también lo tiene en cuenta. Ya llevamos unos kilómetros al volante del nuevo 3008 por unas carreteras espectaculares en estas montañas de Cannes, en esta zona que en Francia se conoce como la costa de los Alpes y en el que puedes estar viendo la nieve al mismo tiempo que ves el mar.
esta maravilla de toda esta franja montañosa junto a la costa que hay en Francia. Carreteras de ensueño en las que conducir con precaución, eso sí, pero poder exprimir y sacarle lo que llevan dentro los coches que conducimos. Pocos sitios hay en Europa, fuera de España, tan buenos como esto para probar. ¿Y qué tal va el Peugeot 308? Bueno, pues en esta versión eléctrica básicamente encontramos elementos que me recuerdan poderosamente a modelos anteriores que he probado de la marca, pero de última generación, como el 308. Te explico. Lo primero de todo, como sabes, estamos probando versión 210 caballos eléctrica, tracción delantera. El coche tiene 3 modos de conducción, yo ahora mismo estoy con el modo Sport, y como es norma habitual en la casa, en Peugeot, cada modo de conducción tiene una potencia y un par distintos. Son, en cuanto a potencia, 170, 190 y 210 caballos, según vayas en la posición Eco, Normal o Sport. Igualmente el par motor cambia en función del modo de conducción en el que estés conduciendo en ese momento, como te estoy comentando. Lo bueno es que independientemente del modo en el que estés circulando, siempre que necesites la máxima aceleración, tienes la posibilidad de pisar el acelerador a fondo, kick down, ahí tienes el botoncito al fondo y el coche va a darte esos 210 caballos que tienes disponibles en todo momento. Así que independientemente de la posición en la que vayas, vas a tener siempre la máxima potencia disponible, lo cual está bien. Una segunda característica muy importante de este coche, evidentemente, es el hecho de, como veis, llevamos un volante muy pequeño, el famoso iCockpit de Peugeot, que aquí es una nueva iteración más, combinado con esta pantalla flotante que te he estado contando con detalle hace solamente unos minutos. ¿Y cuáles son las sensaciones conduciendo con este volante? Bueno, pues muy buenas, bajo mi punto de vista. Esto del volante pequeño, que tiene que ser además así pequeño, porque lo tenemos que llevar para llevarlo bien, un poco por debajo de lo que es lo normal y de que de ese modo no te toque con las piernas por debajo, ¿no? Cosa que no sucede prácticamente en cualquier talla. Bajo mi punto de vista, una vez conduciendo, le puedo criticar que la pantalla, al ser tan grande, la pantalla flotante, la sensación es un poco abrumadora, te tengo que decir. Es como que está un pelín encima más de lo que yo desearía. Si estuviera un poquito más atrás, si lo quieres, lo decimos de otra manera, no habría ningún problema. Sería incluso mejor, ¿no? Porque es como que está un poco encima, es una pantalla muy grande y que tiene muchísima presencia física y necesitas un tiempo de adaptación, un tiempo para acostumbrarte a tener la información aquí tan cerca. Normalmente cuando vayas conduciendo y estés echando la mirada al fondo, al frente, pues la información que tienes en todas estas grafías y pantallas no la vas a ver directamente salvo de refilón. Vas a tener que bajar un poco la vista para ver la instrumentación, para a continuación volver a mirar al infinito. Es esa la solución de diseño que ha querido tener Peugeot en este coche y bueno, pues es súper llamativa, aunque para conducir, como digo, hay otros iCockpit en los que la instrumentación está más lejos y a mí me parece que transmiten una sensación mejor al volante. Hablando de sensaciones al volante, como te decía, este coche yo lo que noto es que en norma general, en reglas generales, tiene un comportamiento dinámico muy parecido al de sus hermanos de gama. Claro que en este caso es un coche con más batería, con más tamaño. La posición de conducción no es la de un SUV puro y duro, puedes ir un poquito más abajo de lo que irías en un SUV estándar, lo cual no está nada mal, porque se acerca a la posición de un turismo más de lo que podríamos tener en mente cuando estamos hablando de que estamos conduciendo un Peugeot 3008. A mí particularmente esa combinación de posición de conducción baja, volante pequeño, pues hace que me sienta muy a gusto para poder conducir en cualquier tipo de circunstancia. Y luego, como te decía, el coche pisa muy bien. Quizá lo más destacado de esta plataforma y de este coche es que tiene muy buena calidad de rodadura. No tenemos ningún tipo de sonido del motor eléctrico, que es además algo molesto, que yo no entiendo porque algunos fabricantes lo mantienen en el interior del coche si podemos permitirnos el lujo de no tener ningún tipo de sonido. Este es un coche en el que el motor directamente no suena, ni de una manera mecánica ni de una manera artificial. Y como digo, pisa muy bien, con una suspensión que es más bien firme. El coche tiene muy bien controlado el balanceo, la dirección es precisa, es un coche de tracción delantera, no tenemos pérdidas de potencia, pérdidas de motricidad en aceleraciones a baja velocidad cuando estamos en una carretera de montaña, incluso cuando estamos picando hacia arriba, como podría ocurrir en coches que ya tienen una potencia, digamos, de cierto nivel y tienen tracción delantera, como es el caso. O sea que está perfectamente controlado en este coche. Y lo que noto sí es un pelín más de subviraje, un pelín más de torpeza, entre comillas, respecto a los hermanos de gama, que no tienen una carrocería de este tipo, ni el peso que tiene el E3008, que es mayor, ¿no? Por el hecho de tener una batería más grande, en este caso de 73 kWh de capacidad. Así que un coche muy agradable para viajar,
que al igual que sus hermanos pequeños transmite una sensación de solidez y de eso, de coche grande, en el que todo está muy bien filtrado, no hay un ruido aerodinámico muy grande, al revés, está más bien contenido, estamos hablando de un CX de 0,28, lo cual no está nada mal para un vehículo de este tipo de carrocería, y en general yo le pondría un notable alto si sumamos todas las características de conducción de este E3008. No voy a poder hacer una prueba de autonomía en esta primera toma de contacto que tengo con el coche con absoluta precisión. Peugeot declara un consumo medio muy optimista en este 3008, nada menos que 13,9 kWh, que lógicamente son los que propulsan al coche hasta más de 520 km de autonomía en su versión con la batería de 73 kWh de capacidad. Hay un trabajo aerodinámico muy potente, un SCX de 0,75 para un coche de esta envergadura. Es una aerodinámica muy buena y mucho trabajo para optimizar las partes de gestión de la electricidad. Cuando tengamos oportunidad de poderlo probar en el mundo real, podremos confirmarlo. Te garantizo que haremos una prueba de consumo a fondo con el coche, porque la promesa es muy alta y lógicamente necesitamos días de trabajo para poderlo comprobar. Como ocurre en otros coches de la marca, el tacto de todos los mandos, el tacto del volante, de los pedales, es muy suave, lo que no quita que el tacto de conducción, el tacto de manejo del vehículo sea preciso. Esa diferencia puede parecer sutil, pero no lo es. Hay coches que tienen un tacto blando, fofo, y este coche no tiene ese tacto precisamente a nivel de conducción, al revés, es uno de sus fuertes. Quizás sí que yo pediría que tuviera un tacto del pedal de freno un poco más duro, es un poco más blando que el que yo estoy acostumbrado a conducir en los últimos coches de Peugeot, y aunque tiene una dosificación que está muy bien conseguida, afortunadamente esos coches con unos frenos erráticos son ya parte del pasado, bueno, pues un tacto un pelín más duro, ya poniéndonos quisquillosos, nada especial y nada negativo, no estaría nada mal. Y otra cosa más, Peugeot insiste y continúa con la idea de poner levas en el volante, tiene 3 niveles de deceleración, desde el más suave hasta el más potente, lo podemos ver por unas flechitas aquí en la instrumentación, y los 2 niveles de retención más altos tienen la suficiente fuerza de frenada como para que Peugeot considere que se tienen que encender las luces traseras, lo cual es una cosa que está muy bien, que al menos las personas que viajan detrás nuestros se enteren de que el coche esté reteniéndose, está decelerando, aunque nosotros no pisemos el freno, que realmente lo estamos pisando de manera artificial, sin estar tocándolo, lo estamos haciendo virtualmente, simplemente levantando el pie del acelerador. Igualmente el coche, en el cuadro de instrumentos, si pones la indicación directa del consumo instantáneo, te va a indicar cuánto estás regenerando de energía en ese momento. Contamos ya con los primeros precios de este 3008 que va a arrancar en la versión híbrida ligera de 136 caballos, cambio automático, acabado Allure, que es el básico, aunque ya es muy elevado, por un precio de 36.660 euros. Como digo, el coche lleva mucho equipamiento. Igualmente también, si nos vamos a la versión GT, el salto es bastante grande, vamos a los 41.160 euros. Estas dos versiones con etiqueta Eco. El eléctrico básico con acabado Allure, 2 ruedas motrices, batería pequeña, 46.660 euros, mientras que la versión GT se va a los 51.660 euros. Son precios altos, muy altos, para lo que estamos acostumbrados en este momento actual dentro de la industria, que lógicamente son previos a las ayudas de 7.000 euros y que en el lanzamiento del vehículo Peugeot no ha querido lógicamente devaluar en cuanto a todos los descuentos que está viendo en el mercado. Estos son los precios de tarifa tal cual, veremos si al final se aplica algún descuento o no de concesionario y alguna ayuda a la compra del vehículo, probablemente eso es lo que habrá. Todavía no sabemos los precios de la versión de doble motor y también de la inmensa batería de 98 kWh que promete esos 700 kilómetros de autonomía que nos ha venido recordando Peugeot durante todo este tiempo que va a tener esta plataforma como autonomía máxima. Nada más, queridos amigos, esta es toda la información que hemos podido recabar en un día de este E3008. Obviamente haremos una prueba a fondo de este coche que pretende situar Peugeot todavía un escalón más arriba y hacerlo competir directamente con Tesla Model Y y los modelos del segmento entre C y D que cabalgan por ahí en estos niveles de precio. Un coche que lleva muchísimo equipamiento y muchas cosas tecnológicas que lo posicionan al mismo nivel que sus competidores, y una batería más grande también, que es la que en parte justifica ese aumento de precio. Pero haremos la prueba definitiva del algodón próximamente, como digo, y os contaremos muchos más datos de su día a día y de su funcionamiento en un próximo vídeo. Nada más, querida familia, espero que toda esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, muchísimas gracias. Adiós.